Nació el 9 de septiembre de 1987. Estudia Administración de Empresas. Trabaja en el área de televisión y en Ministerio Noches de Gloria, que realiza cruzadas de milagros en Latinoamérica. Está felizmente casado con Alejandra y tiene una bella hija llamada Taris. Recibamos calurosamente a Cachito Luna. Qué hermoso es empezar el día y saber que Dios tiene algo preparado para nosotros, saber que vamos a venir a recibir algo importante e impresionante. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, no, perdón, párense. Siempre me hago bolas con eso de pararse. Todos puestos en pie. Señor Jesús, gracias por el día que nos has dado, Señor, por la oportunidad de estar hoy aquí para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Señor. Te pido que pongas un corazón dispuesto a recibir lo que tienes hoy para nosotros, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido desde ya a este lugar. Te damos la bienvenida, la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomarse lugar. Ayer en la noche estuve compartiendo con ustedes un poquito de cómo escoger a la pareja o qué consejos se les puede dar para escoger a esa persona con la que van a compartir el resto de su vida. Pero hoy quiero hablarles un poquito de lo que es el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, y con los dichos nos hemos dado cuenta todos, ¿verdad? Que te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Es que te llevo aquí en el corazón. Es que no sé, siento maripositas. Nosotros somos muy sentimentales, ¿sí? Dios ha puesto y ha dejado en nosotros sentimientos para que nosotros podamos experimentar y sentir de alguna manera extraordinaria lo que pasa en nuestro cuerpo como reacción de lo que vivimos a nuestro alrededor con las personas, ¿no? Si alguien nos ofende, nos sentimos, nos enojamos, muchas veces creamos en nosotros un sentimiento de venganza, muchas veces también lo que nos hacen crea en nosotros cariño, amor, comprensión hacia los demás. El afecto que te dio alguien puede hacer de que tú reacciones con él de una manera cariñosa o con ella de una manera cariñosa. Y los sentimientos pues nacen del corazón, ¿no? No sé si ustedes han oído cuando alguien dice, es que esa persona es todo corazón, es que es bien tierno, ¿verdad? Tiene un corazón generoso, ¿sí? El corazón muchas veces lo usamos para expresar lo bonito que sentimos, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Jeremías 17:9, y en lo que lo buscan y en lo que lo busco yo. Jeremías, eso. Jeremías 17. El corazón es algo complicado, ¿verdad? Así como las mujeres, ¿amén? ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién nos entiende a los hombres? Los hombres también somos un poquito complicados, ¿sí? Ayer en la noche yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Como mi hija se puso un poquito mala, le decía, quédate descansando, no te tenés que levantar para acompañarme a la primera plenaria. Si quieres puedes llegar después en el momento de la obra, ya compartimos ahí y todo. Y ella me dijo que estaba bueno, que se iba a quedar cuidando a la bebé y todo. Y hoy en la mañana que yo me levanto y tengo que empezar a planchar la ropa y arreglar, enojado estaba yo porque no se despertó. Y yo le dije que se quedara durmiendo. Y me ponía a pensar de que a veces es complicado entendernos a nosotros mismos, entender lo que sentimos, entender lo que queremos expresar, lo que queremos hablar, lo que queremos dar a entender. Y anoche que estaba estudiando lo que les iba a compartir hoy, aquí en Jeremías 17:9 dice,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? La misma palabra de Dios nos está diciendo que el corazón es una parte vital, es una parte que todos tenemos, todos necesitamos. Sin corazón puedes vivir sin cerebro. Existe lo que se llama una muerte cerebral, ¿sí? Mucha o estado de coma o vegetal, ¿verdad? Que la persona muere en su cerebro, pero como el corazón sigue funcionando, está vivo, sigue llegando sangre a todos lados, sigue circulando, pero como el cerebro no funciona, tienen que ponerle tubos para que respire, tienen que tenerle tubos a veces para la diálisis, porque poco a poco se van parando los órganos, se va perdiendo un poco lo que es la vida, porque el cerebro ya no maquina, ¿sí? Pero sin el corazón definitivamente no hay una forma de conectarte y que estés vivo, ¿sí? El corazón es una parte muy, muy vital y no la vamos a lograr entender, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener por sabido. Aunque nos esforcemos mucho por querer entender lo que pasa en nuestro corazón, no lo vamos a hacer. El corazón, como les estaba diciendo, está lleno de cosas lindas, ¿verdad? El amor que sentimos, el cariño que sentimos. Pero quiero que vayamos a Mateo 15. Sí, Mateo 15. ¿Ya llegaron ahí? Yo no. Mateo 15. En el verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Cómo puede ser que del mismo lugar donde salen todas las cosas bonitas, del mismo lugar donde tú invitaste a Jesús a que viviera, porque a Jesús lo invitamos a vivir en nuestro corazón, ¿no? Y a que Él tome control de nuestra vida, en ese mismo lugar es de donde pueden salir todas estas cosas. En ese mismo lugar, y creo yo muy personalmente que es por eso que lo tenemos que invitar a nuestro corazón, para que Él gobierne todas estas cosas. Porque de ese mismo lugar, cuando nosotros nos sentimos, podemos matar a alguien, cometer adulterio, hablar falso testimonio de alguien más, ¿sí? Es una parte muy delicada que tenemos que saber manejar muy bien. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro corazón en todo momento. Entramos a una relación, ¿sí?, de noviazgo, y lo que hacemos es dar el corazón de lleno de una vez. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? A ver, ¿cuántos han tenido novio o novia? ¿Y a cuántos les han lastimado su corazoncito? Eso. Espérese, deje la mano arriba. Todos miren para todos lados. ¿Sí? ¿Ya vieron? No están solos. Alguien más los comprende. Alguien más ha pasado lo mismo. Amén. El entrar a una relación con el corazón de frente es algo que cometemos como error, y es porque no se nos ha enseñado bien qué hacer con nuestro corazón. Uno normalmente, y lo digo por experiencia, yo tuve una relación como de 3 años de noviazgo, hace mucho tiempo, y lo puedo hablar porque no ha venido mi esposa. No, yo en esa relación, desde el principio yo di todo mi corazón. Me entregué completamente, incluso puedo decir que en algún momento el espacio que Dios tenía en mi corazón lo cedí. Porque cuando uno descuida eso, uno empieza a valorar más el noviazgo que la relación con Dios.